Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Am, ya estamos iniciando el cuarto módulo. Prácticamente estamos enfilándonos al final de este año. Bastante raro, por cierto. Eh, Terminando un ciclo escolar. Aprovechando el momento, pues quiero motivarles e invitarles a que puedan realizar ya los últimos esfuerzos, ¿verdad? No perder la responsabilidad, la visión de terminar todo de la mejor manera. Eh, Tarde o temprano pues vamos a tener nuestra recompensa, ¿verdad? Eso es un punto bastante interesante que este año tenemos la oportunidad de cerrarlo, no digamos de una manera fácil, ¿verdad? Pero sí un poco más accesible por la cuestión de que estamos en casa, no tenemos distracciones y nos podemos centrar bastante en lo que es nuestro deber, ¿verdad? Así que vamos a empezar con nuestro módulo, un módulo quizá no muy largo, pero con eh, una carga bastante interesante de contenido. Estamos en la página 72, 73, 74 y 75. El título de nuestro tema es I must learn to drive. Debo aprender a conducir. Y aquí tengo en la pantalla el Ken Gould porque fue nuestro tema anterior. Tiene cierta relación porque en este caso estábamos hablando de posibilidades, de habilidades, pero en este caso vamos a hablar de posibilidades de situaciones que seguramente pueden ser posibles, ¿sí? Entonces hay una cierta diferencia entre cada uno de estos, pero nos vamos a centrar en este caso en el tema del must. Must. En un grado de posibilidad, vamos a utilizar must en tiempo presente. Esto es muy interesante, ¿verdad? Vamos a utilizar must para el tiempo presente cuando nos sentimos seguros de que algo es posible. Y tenemos aquí en una pequeña notita de nuestra pantalla al lado derecho algunos adverbios que nos dan esa seguridad, como por ejemplo certainly, surely y obviously. Son adverbios que nos están dando esa seguridad de que las cosas van a suceder. Entonces tenemos nuestro ejemplo que dice she must drive. Ella debe de conducir. ¿Por qué? Nuestra segunda licencia nos está dando, perdón, nuestra siguiente oración, ya me estoy adelantando, nos está diciendo ¿por qué? Porque ella tiene una licencia de conducir. She has a driver's license. Esa es la parte interesante de este tema, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay dos elementos. La oración que nos indica que sí puede suceder y la siguiente que nos está diciendo o nos está dando esa seguridad de que así va a ser, ¿verdad? They must reduce speed. Ellos deben reducir la velocidad. There is a traffic cop. Hay un policía de tráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la posibilidad de que sean detenidos, ¿verdad? Entonces, ahí está la posibilidad. Es la parte donde se habla de la posibilidad, a diferencia de la habilidad o la capacidad de realizar como era el can, el could y el will. El must nos está ayudando a nosotros a decir que existe una posibilidad de realización y los adjetivos que nos ayudan. Ejemplo de un uso, por ejemplo, sería certainly she must drive. Ciertamente ella debe manejar. Es un ejemplo, ya vamos a ver un poco más adelante que estos regularmente los utilizamos al inicio de nuestras oraciones. Must en esta otra forma vamos a cambiarlo por un may, un might o un could. ¿Cuándo los vamos a usar? Los vamos a usar en primer lugar en tiempo presente o futuro para decir
que algo es posible, pero no está seguro de ello. Sí, o sea que no es algo certero que vaya a suceder. Ejemplo, tenemos podría ser they may get lost on the way, podría ser they might get lost on the way o they could get lost on the way. ¿Por qué? Dice, ellos se pueden perder en el camino. ¿Por qué? Porque ellos no recuerdan en dónde está el lugar. They don't remember where the place is. Es una situación que puede suceder en el futuro, ¿sí? Pero no estamos seguros, ¿verdad? De repente alguien se recuerda y entonces ya no se pierde. Puede ser. He may, he might o he could be at the mechanic. Ellos podrían estar con el mecánico. Entonces dice, los frenos de su auto no están funcionando o trabajando. The brakes of his car are not working. Incluso podríamos decir que quizá el camino hacia el mecánico los frenos vuelvan a funcionar, ¿verdad? O no tenemos una referencia cierta que nos indique que definitivamente no vamos a poder realizar o vaya a suceder esa acción, ¿verdad? Tenemos adverbios que pueden ir relacionados con este tipo de situaciones como probably, perhaps y maybe. Probablemente, quizá, tal vez. Bien. Y aquí tenemos ejemplos. Forma afirmativa. They must pay for a parking ticket. Ellos deben pagar por ese ticket de parqueo. Y damos vuelta porque vamos a escribir una forma interrogativa, por eso es de que les pongo más o menos los colores para tener una cierta orientación. They must, must they. Afirmación, they must, interrogación, must they. Must they pay for a parking ticket? ¿Deben ellos pagar por un parqueo, un ticket de parqueo o el parqueo en sí, la cuota del parqueo? Quizás estemos hablando de alguien que pues trabaja en esa institución o es un parqueo público y no hay necesidad de realizar un pago, ¿verdad? Entonces, situaciones de futuro, ¿verdad? He might be nervous. Acá podemos hacer, les pongo acá de este lado la posibilidad de poder cambiarlo. He might be nervous. He may be nervous or he could be nervous. Al momento de transformarlo en interrogación haríamos exactamente el mismo proceso que hicimos en la anterior de cambiarles el orden nada más. Aquí sería may he be nervous, might he be nervous o could he be nervous. ¿Podría él estar nervioso? Pues dependerá de la situación, ¿verdad? Pero esa es la forma en la que nosotros estamos tratando de identificar las estructuras gramaticales, el uso que les estamos dando y cómo nosotros lo podríamos ir interpretando. Y ahora, los adverbios que estuvimos utilizando anteriormente como el certainly, el surely, el obviously, el probably, el perhaps y maybe, los vamos a utilizar en la redacción de nuestras oraciones. Ejemplo, perhaps they pay a parking lot. Quizá ellos pagan por un parqueo, ¿verdad? Son cosas que uno no puede pues determinar. En este caso la oración nos está diciendo que sí son situaciones o usamos en este caso porque tenemos la sensación, la posibilidad de que algo es posible, ¿verdad? Son situaciones que el contexto nos va a ir indicando si realmente podemos utilizarlos, ¿verdad? O hacer uso de estas palabras. Maybe he's nervous. Tal vez él está nervioso. Es una situación que, como les decía, pues puede ser posible,
pero no tenemos la certeza, ¿verdad? Quizá algunos gestos, movimientos nos están dando la idea. Entonces usamos esos adverbios para indicar, ¿verdad? Maybe, tal vez. The driver obviously has a driver's license. Obviamente el piloto tiene una licencia de conducir. En el caso de Guatemala quizás sería un poco debatible, ¿verdad? Porque hay situaciones en donde los pilotos carecen de la misma, pero tomando en cuenta que así deberían de ser las cosas, es que decimos eso o asumimos esa oración donde decimos que el piloto va a tener una licencia de conducir. Para eso nos va a servir y nosotros podríamos estar hablando de que esto que acabamos de ver nos sirve claramente para el ejercicio 3, 4 y 5 de nuestro ejercicio en el módulo en este cuarto módulo. Ahora tenemos otro punto. El must, pero ahora con un grado de posibilidad en una forma negativa. Vamos a usar acá la forma not o la expresión not, porque estamos hablando de una forma negativa y nos presenta aquí una forma. Dice, usamos can not o could not más un infinitivo, solo que no le escribimos el prefijo to, para expresar que algo es imposible. Entonces tenemos aquí en la oración que dice, this tow truck cannot pull that bus. It's huge. O sea, como le diríamos nosotros acá en Guatemala, creo que le llamamos algo así como remolque o no sé cuál es la palabra, ahorita no me recuerdo, pero estamos hablando de algo que nos ayuda a remolcar, un vehículo que nos ayuda a remolcar. No tiene la posibilidad de hacerlo porque nos está diciendo que ese bus es muy grande. Entonces nos está diciendo que es imposible, ¿verdad? Quizá ese remolcador es muy pequeño. Grúa, perdón, me tardé un poquito, me quedó la duda en la mente. Pero nosotros aquí le llamamos grúa a los remolques o a los remolcadores. Entonces, por ejemplo, dice que esta grúa no puede mover a ese bus porque es muy grande. Entonces nos da la idea de esa imposibilidad que nos dice esta parte del tema. I could not arrive on time. No podré llegar en tiempo because my car broke down. Porque mi auto se rompió. Bien, entonces ahí estamos hablando de que ya tenemos una situación de imposibilidad. Y aquí es donde nosotros tenemos ese grado de posibilidad, o sea, algo que no es posible. En cuestiones de cómo nosotros medimos las posibilidades, podríamos tener algo que sí se puede y algo que definitivamente no se podrá hacer. Acá tenemos otra forma de poderlo interpretar, que es cuando vamos a usar el may not o might not, es más un verbo infinitivo sin ese prefijo to para expresar que algo es posible en el presente o futuro. Entonces tenemos acá que dice, he goes through the red light. Él pasó la luz roja. But the traffic cop may stop him. Pero el agente de tráfico lo puede detener. Entonces ahora viene aquí la parte de la posibilidad. I might not arrive early tomorrow. Que no podré llegar temprano mañana. ¿Sí? Tiene que ver con posiblemente la situación de que ya fue detenido. Entonces esa posibilidad de que suceda en el presente o el futuro es que él va a ser detenido y le va posteriormente representar problema para realizar muchas más acciones posteriormente. Esta es la parte, llamémosle así, destacable de esta parte de nuestro módulo. Y ya para ir concluyendo, ya solo nos quedan dos ejercicios
que vamos a hacer uso del tema que vamos a tocar a continuación, que son los pronombres indefinidos. Estos nos van a ayudar para referirnos a sustantivos que no tenemos determinada claramente toda su identidad, ¿verdad? Entonces tenemos acá 3 ejemplos. En uno vamos a usar some, en uno vamos a usar any y en otro vamos a usar no. Y a la par, pues algo que nos va a ayudar a entender precisamente a qué estamos haciendo referencia. En primer lugar, tenemos aquí unos signos que nos están indicando algo. Y eso algo es que vamos a utilizar los pronombres indefinidos con el prefijo some cuando vamos a hablar de oraciones positivas. Somebody, someone, something. Por otro lado, tenemos any. Any lo vamos a utilizar para oraciones que tengan un sentido negativo o un sentido de pregunta. Anybody, anyone, anything. Si se dan cuenta, le estamos agregando al prefijo las mismas terminaciones, ¿verdad? Somebody, anybody, someone, anyone, something, anything. Para hacer la referencia que les estaba explicando, que son esos sujetos, ¿verdad? Alguien o alguno o alguna cosa, ¿verdad? Que eso es lo que más o menos nos está tratando de identificar. Y el tercer pronombre indefinido, que es el no, y que le agregamos nobody, no one, nothing, que son para oraciones positivas con un significado negativo. ¿Sí? Ahorita les voy a dar un ejemplo para cada uno para que me pueda explicar. No lo voy a tener de manera escrita, pero sí lo voy a hacer de manera oral para poderme explicar de la mejor manera. Para, por ejemplo, el some, podríamos utilizar la siguiente oración que diría: There's something wrong with my car. Hay algo malo siempre en mi carro. Es una oración, digámosle así, en forma afirmativa, positiva. En any, una oración con any podría ser there isn't anything in the truck. No hay nada. ¿Eh? No hay nada en la camioneta, en the truck. Se me ocurre, ¿verdad? Y en el tercero, no, podría ser nobody, no one, nothing. Como decir una oración que diga: Nobody is sitting in the passenger seat. No hay nadie sentado en el asiento del pasajero. Estos los vamos a estar mezclando. Para el ejercicio número 10 vamos a utilizar precisamente los adverbios con los pronombres indefinidos. Para el ejercicio número 10, aquí ya los tenemos mezclados. Nosotros vamos a tener que tratar de hacer el mejor uso de ellos para poder identificar de qué adverbio vamos a auxiliarnos y de qué pronombre indefinido, ¿verdad? Si vamos a hacer una oración en sentido positivo o afirmativo, una en sentido negativo o interrogativo y la otra es una oración afirmativa o positiva, pero con un significado o un sentido negativo, en este caso del último, ¿verdad? Y el último ejercicio, el número 11, que no es muy difícil, únicamente es identificar partes de un automóvil, que nos va a servir únicamente para ir ampliando nuestro vocabulario en este módulo. Así que eso es todo por esta ocasión, este video muy corto, les decía, muy sencillo, pero creo yo un tema bastante interesante e importante a la vez. Así que espero que vayamos realizando nuestros ejercicios, presentándolos en tiempo para que no haya ningún inconveniente y de esa manera ya ir cerrando nuestros cursos, ¿verdad? Irlos aprobando desde ya.
Además, los invito por si tienen alguna duda o pregunta a asistir a las clases virtuales, porque ahí nosotros aclaramos dudas o cuestiones que se les hayan presentado durante la realización del módulo y que necesiten de mi ayuda para poder irlos solventando y a la misma vez ir eliminando esas dudas que puedan ir surgiendo. Así que de nuevo éxitos, desearles que se encuentren muy bien en casa, que sus papás, toda su familia se encuentre muy bien, que nadie esté pasando por ningún tipo de pena, porque eso siempre nos va a quitar la atención del estudio, ¿verdad? Que así que si estamos de la mejor manera podemos rendir también en nuestros estudios. Si así Dios lo quiere, nos estamos viendo en el próximo módulo, ya terminando el año. Así que les deseo éxitos a todos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Saludos.